Hola, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a esta primera plenaria del evento. Contamos, primero que todo, soy Oscar Chamat, soy consultor en temas de innovación urbana y trabajo para el Ayuntamiento de Barcelona en temas de carril bici, pero aquí lo importante y lo que nos va a dar una visión muy interesante es el señor Ernesto Samper. Él fue presidente de Colombia y ex secretario general de UNASUR. Yo aquí me adelanto un poco y tengo que decir que cuando estábamos preparando esta ponencia, él decía que de todos los cargos que él ocupaba, el único cargo que repetiría es el de la escala local. Y eso nos pone muy en contexto con el tema. Señor presidente, bienvenido a Barcelona, benvingut a Barcelona, welcome to Barcelona, y aquí estemos. Muchas gracias, Oscar, es un placer para mí estar acá. Vamos a tratar de hacer algo que resulte relativamente ágil, entre otras cosas que no quiero que me pase lo de una persona que le preguntó a los organizadores de un evento como este de qué tiempo disponían, y ellos le dijeron: usted tiene el tiempo que quiera, nosotros nos vamos en 10 minutos. Así que por favor no se vayan a ir, acompáñenos. Ahora, si se duermen, no los vamos a despertar, tranquilos. En todo caso, hay que tener presente que somos la distancia entre el evento y la comida. O sea que eso hay que tenerlo presente también. Yo creo que para enmarcar esto, como ya en las primeras presentaciones del regidor y de Salvador Rueda, marcaba un panorama global de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel social, como a nivel de medio ambiente, que es una de las razones que estamos aquí. Hay unas dinámicas globales de una escala de 30.000, 60.000 metros de altura que están teniendo un impacto en lo local, pero lo local no ha tenido tiempo de mirar hacia arriba. Desde su experiencia y sus reflexiones, ¿cómo hacer para congeniar estas dos dinámicas? Una escala global, globalización, movimiento de personas versus movimiento de mercancías, cambio climático, expulsión, violencia que está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando y cómo podemos encajar? Pero es claro que nosotros no hemos podido asimilar correctamente el fenómeno de la globalización. Todo el mundo tiene una idea sobre la globalización, pero nadie sabe exactamente en qué consiste o para dónde va. Pero sí hay alguna idea concreta que resulte del curso que lleva la globalización, es que no está diseñada para ser manejada por estados nacionales. La incapacidad de los estados para encontrar una fórmula de convivencia política, por ejemplo en las Naciones Unidas, o para encontrar unas reglas de juego económicas que combinen las diferencias entre los países, todo eso indica que hay que cambiar o que hay que fortalecer por lo menos otros actores de la globalización. Y yo creo que uno de esos actores muy importantes son las ciudades. Y no solamente las metrópolis, sino las ciudades en general. Por eso cuando hablamos de una agenda urbana, no nos estamos refiriendo ya solamente al aumento del agua o la prestación de los servicios básicos, ni siquiera al tema de la movilidad, que es tan importante. Yo sí creo que las ciudades necesitan desarrollar una aproximación a unas agendas globales. ¿Y qué llamo yo agendas globales? Simplemente la versión local de lo que son las agendas internacionales de globalización. Y creo que se concentran en 3 puntos fundamentales. Primero, la competitividad. ¿Cómo mejoramos la competitividad de las ciudades? Porque en los términos de Porter, las ciudades tienen ventajas competitivas que pueden fabricar inclusive. Tienen conectividad, tienen conocimiento, tienen universidades, tienen capital natural, pero esos factores se deben de alguna manera combinar para mejorar las condiciones de competitividad frente a otras regiones o frente a otras ciudades. Los países no son competitivos frente a sí mismos, sino frente a otros países.
Y ahí yo sugiero y dejo planteado como idea un concepto que hemos venido trabajando en América Latina, que es el concepto de cadenas sociales de valor. ¿Qué es lo que sucede? El Internet prácticamente acabó con las distancias y los tiempos en el mundo. Hoy día cualquier compañía transnacional puede perfectamente establecer una fábrica virtual en que produce en 100 sitios diferentes al mismo tiempo, pero ensambla en el sitio en el cual le dan las mayores ventajas tributarias. ¿Eso cómo lo hace? A través de la creación de una cadena de valor. El problema en el mundo de hoy es cómo agregamos valor a lo que tenemos. Y en este sentido, creo que las ciudades podrían también desarrollar sus propias cadenas de valor. Emprendimientos, cadenas de emprendedores productivos, pequeños y medianos empresarios que le vayan agregando valor a lo que tenemos. El mundo de hoy, las utilidades las están haciendo, no las están haciendo los productores, sino los vendedores. El negocio hoy día no es producir, sino vender. Y les pongo un ejemplo con el mejor café del mundo, que es el café colombiano. Una taza de café colombiano aquí en Barcelona vale 2 euros. Y de una libra de café que produce un caficultor colombiano salen 52 tazas. Es decir, en teoría una taza debería producir 104 euros y al campesino le llegan 2. ¿Quién se queda con el resto? El que transporta el café, el puerto, el que hace la publicidad, el que lo vende. Por eso necesitamos entrar al mundo de la logística, porque la mitad de las cadenas de valor en el mundo son cadenas logísticas. Segundo punto de la agenda global, el tema de la inclusión social. Y aquí yo establezco una diferencia entre cohesión o inclusión. Una cosa es la lucha contra la pobreza y otra es la lucha contra la desigualdad. El problema que hay en las ciudades de América Latina no es solamente un problema de sacar pobres de la pobreza, y hemos logrado sacar 120 millones de pobres en los últimos 10 años, sino cómo reducir las desigualdades que hay dentro de las ciudades y dentro de los países. Desigualdades de género, desigualdades de etnia, desigualdades de clases, desigualdades en general que van haciendo que la sociedad sea más injusta. Por eso el reto no es solamente el tema de desempobrecer, sino de incluir. Y esa inclusión supone que al lado de los programas sociales vayan procesos participativos que hagan que la comunidad se sienta parte de las soluciones en los términos que planteaba Amartya Sen. El tercer tema es el tema de la gobernabilidad. ¿Cómo hacemos más gobernables a las ciudades? Y eso tiene que ver con el problema de la autonomía. ¿Hasta dónde llega y hasta dónde no llega la autonomía en las ciudades? Y yo creo, como decía el presidente Giscard d'Estaing, que la autonomía tiene que ver con descentralizar los fines, los medios y las responsabilidades. ¿En qué consiste la descentralización de los fines? En que las ciudades tengan la capacidad de planificar, de fijar prioridades y de ordenar esas prioridades en función de sus presupuestos. ¿En qué consiste la autonomía de los medios? En que las ciudades tengan la capacidad contributiva de fijar, de crear y de graduar impuestos. El juego que se ha venido presentando en los últimos años, por lo menos en América Latina con los modelos neoliberales, es que todos los programas de ajustes los hacen los gobiernos nacionales a través de los presupuestos de las ciudades. Es decir, recorta transferencias sociales, recorta posibilidades de progreso social de las ciudades y el costo político lo pagan las ciudades, pero los beneficios del ajuste los recibe el gobierno nacional. Hay que hacer unos pactos fiscales entre las autonomías y los gobiernos nacionales para que progresivamente tengan una mayor autonomía económica. Y finalmente el tema de la descentralización de las responsabilidades tiene que ver con la legitimidad de los gobernantes.
quién y cómo se eligen los gobernantes. Es obvio que una elección popular de alcaldes o de gobernadores o de autoridades nacionales tiene mucha más legitimidad que una elección que no corresponde a un proceso democrático. Yo diría entonces, Oscar, que estas ciudades sí pueden atender unos lineamientos de una agenda global en función de esas prioridades y otras que podemos seguir conversando. Perfecto. Difícil coger solamente una línea de todas las que planteaba, pero antes de intentar coger una de esas líneas, hablábamos sobre la escala global y la ciudad. Se planteaba en las charlas anteriores sobre la necesidad que las ciudades tengan voz en los estados. ¿Cómo hacen los estados para escuchar las ciudades? ¿Qué tiene que hacer el estado, esa escala próxima de las ciudades, para tener en cuenta eso? ¿Dónde está lo bien que se ha hecho o lo que no se ha debido de hacer para no tener en cuenta esto? Porque no podemos olvidar de que un país es competitivo si sus ciudades son competitivas. Si no logramos que las ciudades sean competitivas, de nada te sirve un marco de trabajo precioso que llamemos Estado. Deben las ciudades tener una red mundial de ciudades que tenga la misma jerarquía que la ONU, o en el caso latinoamericano, que UNASUR. Sin que yo esté proponiendo que volvamos a lo que eran las ciudades medievales, en que los polos de desarrollo eran las ciudades. Venecia era un polo de desarrollo, Barcelona era un polo de desarrollo, Londres era un polo de desarrollo. Sin que yo proponga que regresemos a ese concepto, sí creo que podemos comenzar a pensar en términos de ciudades-región, o sea, ciudades como polos de desarrollo de regiones. Y en el mundo de hoy lo que funciona son las redes. Entonces, ¿con quién se enreda uno? Yo creo que la idea es que las ciudades creen lo que eran entonces las confederaciones de ciudades. Entiendo que en Europa han funcionado mucho más las confederaciones de ciudades que las confederaciones de regiones, pero casi que es más importante que tener un Estado federal, es decir, un Estado de regiones autonómicas federadas, que haya una confederación regional de ciudades. Y yo veo que el mundo va hacia una descentralización o regionalización del poder. Naciones Unidas como sistema de convivencia de naciones no funciona, porque hay un Consejo de Seguridad que es el que decide todo, vetando a favor o en contra de determinadas iniciativas. Pero quizás el empoderamiento de los entes territoriales y su federación a lo largo de un concepto de región, como podría ser la región europea, la región latinoamericana, la región asiática, podría ser un sustituto de lo que hoy día son los viejos estados-nación. Así es que claro que tienen que hablar las ciudades con sus respectivos gobiernos nacionales, pero eso tiene que hacerse a partir de una nueva concepción de lo que deben ser las ciudades como piezas fundamentales del engranaje de la globalización. Definitivamente, cuando bajas a las ciudades donde la gente percibe qué está pasando en el mundo, eso es sin ninguna duda. Y siguiendo, bajando un poco más en las escalas, un tema que a nivel latinoamericano especialmente es más visible, pero que desafortunadamente en Europa comienza a ser también visible, es el tema de la desigualdad, y aquí haciendo especial énfasis en la diferencia sustancial que hay entre la desigualdad y la pobreza, que en eso creo que hay que dejarlo muy claro. Esta desigualdad, Latinoamérica, si miras rankings, tiene de las 50 países más violentos, de ciudades más violentas del mundo, 42 están en Latinoamérica. Enfocándonos en Latinoamérica, ¿cómo hacer para cambiar esa desigualdad, esa disparidad que existe en Latinoamérica? ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cómo podemos analizar esta autonomía de fines, de medios y responsabilidades en Latinoamérica? ¿Qué está pasando en ese sentido? Lo primero es detener unos diabólicos mecanismos que están reproduciendo la desigualdad.
porque podemos desarrollar programas de focalización. A mí me gustan los programas de focalización que no pierden de vista las coberturas universales. Podemos hacer muchos esfuerzos, pero mientras que no detengamos unos mecanismos de reproducción de la desigualdad, va a ser muy difícil reducir este mapa asimétrico de la pobreza. Primer mecanismo, el tema de la educación. La diferencia entre educación pública y educación privada, entre acceso a una y a otra, es uno de los factores que más determina la desigualdad. Una persona que no tiene acceso a la educación o no tiene acceso a una buena educación, comienza la carrera por la vida a menos de 100 kilómetros de otra persona. El concepto de educación pública hay que reivindicarlo como un mecanismo de igualdad. El segundo tema tiene que ver con el tema de la fiscalidad. Las cifras sobre participación de los ingresos tributarios en el Producto Interno Bruto de América Latina son ridículas, son del 20%. No sé cuántos serán en España, pero en los países nórdicos los ingresos tributarios representan el 56% del Producto Interno Bruto, mientras que no establezcamos un régimen tributario que sea progresivo, no más impuestos al consumo, sino impuestos a la renta, al patrimonio, a la propiedad, que son impuestos progresivos, y seamos eficientes en cobrar esos impuestos, vamos a seguir reproduciendo la desigualdad, simplemente porque no hay recursos para hacer programas sociales. Así de sencillo. Y el tercero es un concepto que está muy arraigado en América Latina, que es el concepto de la informalidad. El 56% de los trabajadores de América Latina son trabajadores informales, es decir, no tienen contrato de trabajo, no tienen prestaciones, están un poco, digamos, a su propia suerte, mientras que no logremos de alguna manera formalizar este trabajo, vamos a tener la mitad de la población que no está sometida a las reglas de mercado, ni a los acuerdos laborales, ni a la OIT, ni nada que tenga que ver con eso. Entonces yo diría que las tres premisas fundamentales para reducir la desigualdad es, primero, parar los mecanismos reproductores de la desigualdad, y luego hacer programas selectivos de discriminación positiva, por ejemplo el caso de la mujer. Hemos avanzado mucho en reducir las diferencias de la mujer en cuanto a derechos civiles, en cuanto a sus responsabilidades jurídicas, en cuanto a igualdad con la pareja, pero la mujer sigue siendo un sector discriminado en cuanto a remuneraciones laborales, en cuanto a tipos de trabajo, en cuanto a calidad de trabajo, y ese es un tema que tiene que ver casi con un proceso cultural. Con un cambio cultural en todos los sentidos. Por supuesto. Absolutamente provocador eso, la educación, la fiscalidad y la informalidad. Sin embargo, y acá buscando un poco la provocación, esos son temas que muchas veces las ciudades no tienen capacidad de influencia. Eventualmente, cuando eres muy grande, y estamos hablando de las megalópolis latinoamericanas, puedes influir un poco más o un poco menos en ese tipo de políticas. Pero ¿qué instrumentos quizás bajados un poco más a la escala? ¿Existen instrumentos bajados un poco más a la escala de ciudad o ejemplos que hayamos visto en cuanto a cómo atacar la informalidad? Aquí en Barcelona hay un tema vinculado al tema de las migraciones, sobre cómo el espacio público se está utilizando para un empleo absolutamente informal y que muchas veces tiene unas connotaciones penales mucho más potentes. Es decir, ¿cómo puede incidir en esas dinámicas tan complejas, transferencias de fiscalidades, la educación y todo esto? Así como la única manera de manejar un proceso agrario es con un buen sistema nacional de catastro que identifique quiénes son los dueños de la tierra, desde cuándo y cuáles son las posibilidades de hacer una redistribución de la misma, que es el tema que estamos enfrentando en Colombia. No tenemos un catastro, no sabemos quiénes son los dueños de las tierras, no sabemos a quién le corresponden las tierras, no sabemos quiénes son los de los baldíos. Mientras que no tenga un catastro,
no puede manejar un proceso agrario, mientras no tenga un buen sistema de estratificación en las ciudades, no es capaz de manejar unos procesos sociales dentro de las ciudades. Porque si no se aplican criterios de focalización, corre el riesgo de que simple y sencillamente construya las escuelas donde no se necesitan y abra camas en los hospitales que de golpe lo que necesitan es más médicos y no más camas instaladas. Si hay un sistema de identificación de necesidades básicas insatisfechas que debe corresponder a una buena estructura de estratificación, lo digo porque yo sé que aquí todos son urbanistas y perdónenme el pecado, muchas veces la estratificación se hace en base a la calidad de la vivienda y ese es un concepto equivocado, porque hay que introducir dentro del concepto de estratificación el número de personas, el origen de las personas, su capacidad contributiva, si tienen o no acceso a los servicios públicos. Entonces hay que cambiar el criterio de estratificación para que sea un criterio más funcional digamos, a la estructura de ingresos de la familia. Creo que eso ayudaría mucho. Ahora, aquí se decía, es verdad, el cargo que más disfruté fue el cargo de concejal de Bogotá, porque sentí el poder. El poder se siente cuando uno está en el poder local. Yo actué como presidente y yo mandaba mucho, pero no obedecían en ninguna parte. Pero uno en su ciudad, cuando el vecino sale y le dice a uno que no le han puesto la luz, y cuando a uno caminando por la calle le piden un trabajo porque sabe que uno está en un consejo donde puede ayudar a la gente, ahí se siente más el poder. Y yo creo que el concepto de equidad está mucho más cerca de la localidad. Pero déjame introducir un tema que creo que era parte de la invitación y no quiero que después los organizadores me digan que les incumplí. Hablemos un poquito del tema del hábitat. Cuando yo estuve secretario general de UNASUR, hicimos un seguimiento muy cercano de lo que fue los compromisos del hábitat que se hicieron en Quito. Y después hicimos el seguimiento de los compromisos de Berlín y asistimos a la COP21 en París. Y este proceso de encontrar una identidad de las ciudades alrededor del tema de la defensa del medio ambiente y de las propuestas, de las 6 propuestas del hábitat, hoy día está chocando con unos enemigos muy grandes. Por ejemplo, el fondo de los 100.000 millones de euros que se acordaron para que los países pudieran nivelarse, entiendo que no está funcionando adecuadamente. Pero hay un tema que a nosotros nos preocupa todavía más en América Latina, que es el retiro de los Estados Unidos de los compromisos del calentamiento global. Se suponía que con los compromisos que se hicieron íbamos a ser capaces de que el mundo no se calentara más de 2 grados en el próximo año. Si continúa el incumplimiento de países como Estados Unidos, es probable que el calentamiento global sea de 4 grados dentro de 10 años. Eso implica la pérdida de la tercera parte de las especies vivas y pone en peligro inmediato de riesgo de muerte a 400 millones de personas que viven a menos de 1 metro sobre el mar. Eso, por ejemplo, es un compromiso que no pueden asumir solamente las ciudades ni los estados y que a nosotros, por ejemplo, nos causa un daño importante porque hay unas evidencias estadísticas de que el número de tormentas tropicales y huracanes en el Caribe puede aumentar hasta en un doble si no se cumplen las metas del calentamiento global. Con lo cual hay por lo menos unas 80 ciudades que están en riesgo de inundación, incluida Cartagena, nuestra querida Cartagena. Entonces,
cómo abordar esos compromisos que dependen de la voluntad de 4 o 5 países. Quiero terminar esta reflexión con una nota optimista. El profesor Sachs, Jeffrey Sachs, acaba de recoger una propuesta que seguramente él diseñó, pero por modestia no la dice, que es una propuesta que ha hecho la China, no sé si ustedes la conocen, para crear una gran plataforma mundial de energías renovables. Lo que la China propone es hacer una gran inversión que ellos estarían dispuestos a hacer para que se cree una plataforma en la cual estén centros académicos, gobiernos locales, técnicos, organismos internacionales, para hacer una gran red de energías renovables que vaya reemplazando el carbono o la utilización de energía fósil, que hoy día es más del 90%. A mí me parece que hay que recrear ese tipo de propuestas y que los actores, en ese caso, sí pueden comenzar a hacer las ciudades. No es que yo crea tanto la ciudad porque esté en un foro de ciudades y que después, si me invitan a un foro de regiones, vaya a decir lo mismo para las regiones, o para países nórdicos si me invitan a un foro de países nórdicos. Es que yo sí creo que los actores de la globalización tienen que ser las ciudades, pero dentro de un nuevo concepto de ciudades. No son las ciudades ensimismadas, las ciudades volcadas sobre sí mismos y sobre sus problemas del día a día, sino son las ciudades hacia afuera, las ciudades red, las ciudades región. Son verdaderas ciudades-estados que deben de alguna manera asumir la globalización dentro de lo que se llama la glolocalización, que es de lo global a lo local. Y vuelven a aparecer el flujo, las tensiones de diferentes escalas. Mencionaba el tema de dónde surgen los acuerdos, el calentamiento global y todo esto. Lo que está pasando es unas migraciones, que esto, una de las consecuencias de este cambio climático, y que en cierta medida el Hábitat 3 lo pone sobre la mesa, está diciendo, aquí vamos a tener un problema de que Cartagena de Indias o cualquier ciudad costera está en riesgo de desaparecer. Eso está generando expulsión de personas que antes estaban en la periferia del desarrollo o la periferia de las ciudades hacia las ciudades. Pero al mismo tiempo está pasando un flujo de personas, un movimiento de talento hacia las ciudades, que lo comentábamos un poco, hacia las ciudades, que están modificando la estructura urbana de la ciudad. El derecho a la ciudad se tiene que replantear, Estábamos hablando de cómo determinadas personas con determinados ingresos llegan a una ciudad y modifican el costo del alquiler, que es algo que está pasando aquí en Barcelona. El costo del alquiler se está disparando de una manera impresionantes, derivadas por un lado del turismo, por otro lado unas personas que tienen una capacidad económica distinta. A eso se le suma la migración de la ciudad al campo. ¿Cómo se están construyendo las ciudades en ese campo, donde por un lado tenemos una tragedia ambiental que está viniendo y por otro lado una cantidad de personas que están viniendo? Los retos que enfrentan las ciudades son muy importantes, y en un contexto de globalización donde afortunadamente Hábitat ya nos plantea cuáles son esas líneas. ¿Hacia dónde tenemos que gestionar la forma, cómo podemos gestionar la forma en que las ciudades acogen a este nuevo grupo de personas? Introduciendo el concepto que tiene que ver con las ciudades, de construir ciudadanía. ¿De dónde viene la palabra de ciudad? Ciudad viene de sitio, de pertenencia. Uno pertenece a un sitio, por eso uno es ciudadano. Construir ciudadanía es el mayor compromiso ético de las ciudades. ¿Y en qué consiste la ciudadanía? Consiste en el derecho a tener derechos. El derecho a tener derechos. Y uno de esos derechos es el derecho a la ciudad. Pero también la ciudadanía consiste en ser parte de. Uno es ciudadano cuando forma parte o tiene un sitio del cual tiene referencia.
¿Por qué planteo esto? Porque no podemos seguir hablando del problema de los migrantes. En Colombia hoy día ya están hablando de los venezolanos como si fueran un estigma. ¿Por qué la globalización predica la libre movilidad de todo menos de las personas? ¿Cuál es esta globalización que nos obliga a que circulen libremente las mercancías, los servicios, los capitales, los barcos, las comunicaciones, excepto las personas? Hay que hablar de la libre movilidad de las personas, así como hablamos de la libre movilidad de las cosas o de los capitales. Y en ese sentido, los migrantes son ciudadanos del mundo. ¿Cuáles son los flujos que están desequilibrando las condiciones demográficas del mundo? 1.8% de la población del mundo, que es la que está migrando, y hablamos de los problemas de los migrantes como si los migrantes fueran los causantes de los desastres naturales, de los conflictos políticos, del hambre que se produce y que los obliga a migrar. Nadie quiere salirse del sitio donde nació a las buenas. La gente se va o porque hay una catástrofe o porque hay un conflicto que no depende de él o porque tiene hambre y quiere mejorar. Entonces, éticamente es bueno hablar del tema de las migraciones como la libre movilidad de las personas. Nosotros en UNASUR trabajamos el concepto de ciudadanía suramericana. Hoy día cualquier suramericano puede viajar entre cualquier país de Sudamérica con el documento de identidad, es como nuestra visa Schengen, ¿no? E hicimos una encuesta y le preguntamos a los suramericanos, a usted, ¿en qué otro país le gustaría vivir distinto al suyo? Y el 73% contestó un país suramericano. Ese es el concepto de migración y de libre movilidad de las personas. Lo digo porque creo que, digamos, ciudades como Barcelona tienen una larga experiencia, son ciudades acogedoras, ciudades de acogida. Aquí escribió García Márquez 100 años de soledad, exilado de Colombia, y la gente encontraba en Barcelona, en la época más dura de la dictadura acá, que este era el sitio donde podía venir a España. Venir a España no se podía venir sino a Barcelona. Entonces lo que yo creo es que hay que ir hacia un concepto más elaborado de lo que deben ser las migraciones y la atención de esas migraciones. Claro que para cualquier alcalde, y nosotros nuestros migrantes, digamos en Colombia, son los desplazados por la violencia. En Colombia hay 7 millones de desplazados por la violencia. ¿Dónde está esa gente? Hay 1 millón en Bogotá, hay 500.000 en Medellín, y a eso sumemos los que están viniendo de Venezuela, 1 millón de personas, pero son ciudadanos, esencialmente son ciudadanos con sus derechos y con el derecho a tener derechos. En esa construcción de los derechos mencionó un tema que en Europa se discutió durante muchísimo tiempo, pero que ha bajado un poco la intensidad, que es el tema de la discriminación positiva. La discriminación positiva está muy vinculada con el tema de los derechos, dónde se ejerce y cómo ejercerla. El tema del género es muy interesante. ¿Qué perspectivas? ¿Hacia dónde está pasando? ¿Realmente esto tiene futuro o realmente es sencillamente un discurso que se ha de hacer, pero realmente falta mucho detrás? No, a mí me gusta la discriminación positiva. Me parece que la exclusión está en la mente de la gente. La exclusión es un problema cultural, es la incapacidad de reconocerse en el otro. En eso consiste la identidad. ¿Cómo se genera un diálogo? Porque yo reconozco, no reconozco la capacidad de dialogar con mis amigos. Con los amigos puedo dialogar fácilmente. Reconozco la capacidad de dialogar con mi enemigo, con el que piensa distinto, con el que vive distinto, con el que tiene otra ideología. Esa es la base del diálogo. Entonces, el problema de la discriminación es que está aquí en la mente.
es la gente que rechaza al otro como una realidad. Por eso la discriminación positiva lo que hace es conseguir obligar a que la gente comience a habituarse de que hay que vivir y hay que reconocer y hay que aceptar unas minorías. Las mujeres, por ejemplo, hay que establecer el concepto de que las mujeres tienen que estar presentes en determinadas actividades en las cuales no se consideraba la posibilidad de que hubiera mujeres. Leyes de discriminación positiva. En los cargos de representación popular la mitad debe ser mujer. La gente dice, pero ¿por qué cuotas? Porque es la única manera de que la gente culturalmente se acostumbre a ver otras minorías, en este caso mayorías, porque las mujeres son mayoría minoritaria, en funciones para las cuales simplemente había espacio para los hombres. Entonces el problema de género no es decir señoras y señores, niños y niñas, muchachos y muchachas en todas las conferencias, sino es realmente encontrarle un espacio. Ahora, a medida que avance, que disminuya la discriminación, pues se va a ir disminuyendo la obligación de que se acepten esa realidad. ¿Me explico? Absolutamente, porque es que creo que hace poco, a nivel casi anecdótico, aquí en Barcelona, en España, se creó una comisión para la igualdad de género. Estaba conformada mayoritariamente por hombres. Creo que eso dice mucho la situación de discriminación positiva que se tiene que implementar en todas las ciudades. Mencionaste una palabra que me pareció fundamental, el diálogo. Evidentemente, cuando eres colombiano, estamos en una categoría distinta por todo lo que somos, hemos sido y seguiremos siendo, pero que algo tenemos que aportar al mundo, que es nuestro proceso de diálogo, ¿no? Yo creo que es importante las reflexiones que hacía sobre la capacidad de reconocerse en el otro, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo aquí es que el país se reconozca en las ciudades, que la ciudad se reconozca como parte de un territorio, que las personas que vivimos en la ciudad nos reconozcamos como ella. El proceso que pasó en Colombia no tiene nada que ver con esto, pero desde un punto de vista un poco superior, el diálogo como instrumento se configura como una herramienta para llegar al hábitat 3, ¿no? Para conseguir los objetivos que estamos planteando, ¿no? ¿Qué reflexiones podríamos sacar? ¿Qué lecciones del antes, durante y de lo que puede pasar de aquí a unos meses, años, con los diálogos? ¿Qué herramienta necesitamos en los diálogos? Mira, Oscar, el proceso de paz en Colombia tiene 3 etapas fundamentales. La primera etapa, que fue la dejación de las armas. 15.000 combatientes de las FARC aceptaron después de medio siglo entregar las armas, desmovilizarse, reincorporarse a la vida civil, convertirse en partido y buscar a través de los escenarios democráticos lo que antes estaban tratando de buscar a través de las armas. Esa etapa fue la etapa que podríamos llamar de la paz negativa, que fue la ausencia del enfrentamiento armado o el silencio de los fusiles. Pero ahí comienza una etapa que es la que estamos viviendo, que es muy importante, que es la etapa de la transición entre el conflicto y el posconflicto, en la cual se combina lo que se llama la justicia transicional, que es combinar 3 elementos, así como nos lo enseñaban que el Espíritu Santo son Padre, Hijo y Espíritu Santo y un solo Dios verdadero. Aquí hay 3 elementos distintos que son verdad, justicia y reparación, y los 3 se combinan para lograr una salida pacífica del conflicto. Es obvio que si cualquiera de los jefes de la guerrilla de las FARC hoy día le aplicaran las normas de justicia, se iría 40 años para la cárcel. Pero si él hace el aporte a la verdad de las víctimas, si hay una promesa de reparación y de no repetición, pues eso puede convertirle eso en una pena alternativa que le permita reincorporarse a la vida civil. Pero aún después de eso viene el tema del posconflicto, y es cómo nosotros los colombianos aprendemos a que esas diferencias que estábamos solucionando a través del enfrentamiento armado, que no era solamente el enfrentamiento en la selva,
es que la violencia es como una especie de epidemia que contagia todo el tejido social. Era también la violencia intrafamiliar, era el bullying en las escuelas, era la violencia de género, es decir, el país se acostumbró a solucionar sus diferencias a través de la violencia, en las escuelas, en los hogares. ¿Cómo desarmamos esa máquina diabólica para reemplazarla por el diálogo como forma de convivencia? Y esa nos va a tomar varias generaciones, dejar al lado el sentimiento de la venganza, reemplazarlo por el perdón, por la reconciliación. Y el instrumento más valioso que tiene cualquier sociedad, cualquier comunidad, para solucionar sus diferencias, pero sobre todo para convivir con ellas, pues es precisamente el diálogo. Y eso, por eso nosotros lo recomendamos como un camino. Es decir, ¿cómo llega uno a establecer un puente, un acueducto, una ciudad? Tiene que dialogar. Por eso Amartya Sen dice que el concepto de desarrollo social no es solamente solucionar necesidades, sino ampliar la libertad para que la gente sea partícipe de esos procesos. Yo creo que esa es una enseñanza en general. Yo creo que, para dar un poco también la palabra a ellos, y si me permite hacer como un salto triple mortal, como intento de integrar todo esto, quizás podríamos hablar de que tenemos que empezar a aprender a hablar entre las ciudades, ¿no? Quizás la reflexión principal de todo esto es que la tecnología existe, ahora que está tan de moda, las Smart Cities, los Smart Citizens, toda esa historia, es importante, pero lo más importante es aprender a hablar con el otro, algo que se había perdido en todo este proceso. Quizás con un poco de conclusión y mayor aporte que podríamos hacer desde las ciudades para este proceso. Es una muy buena reflexión, porque si nosotros hablamos de niveles territoriales, es mucho más fácil el diálogo entre alcaldes que entre presidentes. ¿Cómo sabe usted de eso, no? Sí. Es decir, cuando uno habla de temas locales o municipales, hay como una especie de lenguaje universal. Pongan a dos alcaldes a que hablen en un aeropuerto y se pueden quedar 6 días. Porque en esencia son los mismos problemas, son las mismas dificultades, son los mismos obstáculos. Hay un lenguaje universal cuando se habla entre alcaldes o entre ciudades. El diálogo entre presidentes es mucho más complicado porque hay una feria de vanidades y unos conceptos de soberanías, etcétera, que no existen a nivel de ciudades. Por eso yo sí creo que el futuro va por el lado de las ciudades, y no es porque yo haya sido concejal, pero sí sentí que tenía mucho más poder cuando tenía la posibilidad de solucionar localmente los temas. Y hay una relación entre legitimidad y localidad. Miren ustedes, con esto termino. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso europeo del tema local y el proceso que podríamos llamar latinoamericano? Que aquí en Europa la territorialidad construyó su institucionalidad. Fueron las realidades territoriales las que desarrollaron los mecanismos institucionales. Pero en América Latina es la institucionalidad la que está pretendiendo crear la territorialidad. Y por eso el reclamo permanente de los alcaldes latinoamericanos es la intervención del Estado central, el Estado central que no le delega responsabilidades, que no le da plata. Pero ustedes por lo menos tienen algo que es muy importante, y es que ya tienen los territorios y ahora les toca es encontrar la pijama para esos territorios, el vestido que es la institucionalidad. Nosotros tenemos una institucionalidad que no sabemos si es la que nos va a permitir crear la territorialidad, pero allá tenemos que llegar los unos y los otros a encontrarnos. En síntesis, yo sí creo que para la globalización hay que empoderar otro tipo de actores que no son los estados nacionales, sino deberían ser las ciudades en general y los entes territoriales.
pero esos entes territoriales deben entender que la base de esta aproximación es que asuman como locales los retos globales que finalmente terminan dándose en las ciudades, porque en las ciudades está la célula fundamental. Ahí están los problemas de desigualdad, ahí están los problemas de competitividad, ahí están los problemas de identidad, los problemas de gobernabilidad. Entonces, si ellos asumen como retos globales, como agenda local, los retos globales, me parece que vamos a avanzar muchísimo en la globalización. A mí el término de la globalización, soy profesor de globalización en varias universidades. El único definición que he encontrado en la globalización, para que vean lo enredado que es el término, es la tragedia de la princesa Diana, una princesa inglesa que va con su novio egipcio en un carro alemán conducido por un chofer belga, borracho con whisky escocés, perseguido por unos paparazzis italianos que van a tomarle fotos con unas máquinas japonesas montados en unas motos coreanas, se estrellan en un puente de París, los atienden unos médicos brasileños en un hospital de propiedad de los filipinos y ahí mueren. Para mí esa es la globalización, la tragedia de la princesa Di, una cosa difícil de entender, pero ahí está y tenemos que ver cómo localizamos la globalización o si no va a seguir siendo un globo de aire caliente. Muchas gracias. Empezamos hablando de globalización y terminamos hablando de globalización con un personaje singular. Propongo recoger 3 o 4 preguntas y las abordamos todas. Por aquí hay una palabra. ¿Allá hay otra? Por favor. Muchas gracias por su exposición, la verdad que ha sido muy interesante. Me ha llamado la atención lo que ha insistido en el tema del diálogo. La verdad que nos gustaría aquí tener un poco más de diálogo a nivel también del Estado español en algunas cosas. Pero bueno, no es el tema hoy, ¿no? Evidentemente. Usted ha hablado mucho sobre el tema de los estamentos, tanto de ciudad, como luego estamos hablando del Estado, las regiones y luego a niveles internacionales, y los problemas, por ejemplo, de llegar a acuerdos en instituciones como, por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿no? Uno de los problemas que supongo que se habrá encontrado en su día como representante local es hasta dónde llegan sus competencias, o sea, qué es lo que puede hacer sobre determinado tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado está el tema de los ciclos electorales y de las necesidades más o menos de agradar también al ciudadano para seguir en el puesto. Hay algunos que están más interesados en eso que otros, ¿no? ¿Hasta qué punto por ejemplo, un alcalde o vamos a decir, pues incluso un jefe regional de una zona debería utilizar quizá un poco más su ingenio para salirse un poco de esa camisa, por decirlo de una manera, del tema de las competencias para solucionar problemas urgentes? O sea, y por otro lado, ¿hasta qué punto usted cree que, por ejemplo, un gobierno local debe ser suficientemente valiente como para no pensar en las elecciones que tendrá dentro de 6 meses, sino que decir, tenemos una emergencia en un tema determinado, a lo mejor voy a molestar a mis conciudadanos, pero necesito hacer esto? Se lo contesto con una experiencia personal. Yo soy enemigo de la reelección presidencial en Colombia. Me parece que no tenemos la madurez suficiente ni los controles suficientes para garantizar que un presidente no utilice los mecanismos de poder de los cuales dispone para hacerse reelegir. Y eso me parece que es inmoral con los que podrían entrar a competir. Pero he sido siempre un defensor de la reelección de los alcaldes. ¿Por qué? Porque no están en juego los mismos temas que los que tiene un presidente, temas,
digamos, de política internacional o de política macroeconómica, pero un alcalde sí tiene derecho a ser refrendado en la medida en que haga obras y en que esas obras sean reconocidas por la comunidad. Lamentablemente no. Yo creo que si en algún sitio la gente castiga a las autoridades corruptas es a nivel local, porque la gente no perdona que los impuestos que paga no los vea al día siguiente convertidos en una obra, en una escuela o en un hospital o en un centro, en una autovía. De tal manera que creo que el poder local sí tiene que ser premiado con la reelección en esos términos. Y el tema de las competencias, me parece que sí, hay una delegación formal de competencias, pero lamentablemente hemos limitado la relación entre el poder nacional y el poder local a una especie de cuántos recursos, cuántas competencias me delegan. Yo creo que lo que hay que hacer es establecer un pacto fiscal que defina los límites de la autonomía fiscal, y sobre ese pacto fiscal que cada uno trabaje lo suyo, y cada alcalde tiene, como decimos en Colombia, la manera de matar sus pulgas. Cada cual sabe cómo es su comunidad y cómo la atiende, y si la atiende bien tiene el derecho a ser reelegido. Buen día, muchas gracias por su intervención. Tengo como una reflexión que me gustaría conocer su opinión. Estoy aquí. Sí. La primera es de qué manera poder superar esto, que es verdad que las ciudades en América Latina están logrando integrar, abrir y están generando también como una cierta ola migratoria dentro de la región, pero también paradójicamente se siguen generando como esa guetización y esa exclusión que termina marginando tanto a personas migrantes o personas de bajos recursos, etcétera, que es algo que es un fenómeno, creo yo, que todavía en América Latina no hemos podido modificar. Aún encontramos los grandes cinturones de pobreza o incluso encontramos a un Estado que interviene, da sus servicios, pero que igual no lo logra integrar al resto de la ciudad, sino que le genera la policlínica, la salud, la educación, todo en ese mismo barrio, y esas personas no se logran integrar en el conjunto de la sociedad. En ese sentido, mi reflexión es, bueno, ¿cómo lograr hacer ese cambio si usted considera que es algo que deberíamos afrontar las ciudades y principalmente las latinoamericanas? Y cómo también las ciudades deberían lograr representar esa voz del excluido. Porque hablamos como de los alcaldes y de instituciones representativas, pero también tenemos en nuestras ciudades latinoamericanas una gran masa de ciudadanos excluidos, y cómo lograr que esa voz esté más representada en las políticas que se generan adentro de las ciudades. Muchas gracias. Creo que eres argentina, si me parece. Uruguaya. Uruguaya. Cuidado, por favor, por favor. Bien, sí, tiene el acento uruguayo, es verdad. Mira, yo creo que la mejor manera de manejar el tema de los migrantes es reconociéndoles a ellos la misma condición de cualquier ciudadano, y ustedes los uruguayos sí que lo han sabido hacer. Hay un permiso de Mercosur que se llama el permiso de trabajo, yo creo que lo conoces, que le permite a cualquier suramericano pedir un permiso de trabajo simplemente demostrando que es suramericano. No sé si ustedes conocen de la existencia de ese permiso temporal de trabajo. Hoy día hay 3,5 millones de suramericanos trabajando con ese permiso. Es como una especie de visa Schengen de Sudamérica. Yo creo que esa es la manera de manejar los flujos de personas que pueden llegar a las ciudades. Pero la pregunta tuya va en otra dirección, y es ¿cómo incluye uno a los excluidos? Cuando precisamente su condición de excluidos implica que no puedan ser fácilmente incluidos. Ahí es donde yo creo que hay que abrir unos mecanismos para llegar hasta esos sectores con programas de focalización que identifiquen las necesidades básicas insatisfechas.
y esos programas de focalización, que es lo que yo llamo unos buenos programas de estratificación, son los que nos van a permitir fijar unas condiciones para llegar a los sectores excluidos en función de su localización exacta. Cómo llegar, por ejemplo, a una población afro que se ha concentrado en una parte de la ciudad, porque además ellos se van congregando gregariamente por obvias razones, a través de programas de focalización. ¿Cuál era la política de Francia hace algunos años en relación con los migrantes? Era una política de acogida. El migrante llegaba y aprendía francés no porque fuera una obligación aprender francés, sino porque quería formar parte de la cultura francesa. ¿Cuál es la situación hoy día de los migrantes que llegan a Francia? Están en los banlieues, están como en guetos de migrantes que les dan el tratamiento de excluidos y ya no forman parte de la sociedad francesa. Yo creo que ese es el error que no podemos cometer. Tenemos en América Latina que abrir las puertas para la gente, para que tengan libre movilidad, y sobre esa base, si además de eso llegan excluidos, pues les damos un tratamiento no porque sean migrantes, sino porque son excluidos y tienen el mismo derecho de cualquiera de los habitantes de nuestras ciudades a tener los derechos que hoy día se le están negando a esos sectores excluidos. Hacemos una última pregunta que sea muy corta porque ya el tiempo nos acosa. Yo aquí sencillamente un matiz. Cataluña tiene mucho que decir en cuanto al idioma como una forma de integración. Yo soy un poco una demostración de que el idioma de cierta manera ayuda a incluir. Sencillamente la última pregunta, ruego por favor. El presidente Samper habló de la importancia de la educación pública como una receta para reducir la inequidad. Mi pregunta sería si tendría alguna receta para, aparte de presupuesto, que es quizá la receta más fácil, pero no siempre las grandes inversiones son las que más impacto tienen, que aparte de lógicamente tener un buen presupuesto, si tiene alguna receta para mejorar la educación pública y quizá en el ámbito sudamericano la globalización, para apoyar a mejorar la calidad de los maestros, la visibilidad de los maestros y digamos que lleguen a maestros de primaria y secundaria gente valiosa. Sí, nosotros lamentablemente el concepto de educación pública se ha venido perdiendo, o si se quiere privatizando, en función del éxito que puedan tener la educación privada. Nadie está en contra de una educación privada en la medida en que sea una buena educación, pero lo que realmente define el avance social de una comunidad es su avance en materia educativa. Fíjense en estos tres retos que yo he dicho, señalado como retos globales, la importancia que tiene una buena educación. Necesitamos una buena educación para la competitividad. En un mundo que ya no está dividido entre los que tienen y los que no tienen, sino entre los que saben y no saben, pues las diferencias de competitividad tienen muchísimo que ver con los niveles de conocimiento y estos con la calidad de la educación. Segundo, el tema que yo mencionaba del papel de la educación como redistribución del ingreso. Entre menor educación tenga una persona, menores posibilidades tiene de subir y de escalar en la escala del ingreso, luego sea una relación directa entre más educación y mejor remuneración y menos injusta distribución del ingreso. O el tema de la gobernabilidad, la construcción de ciudadanía es un problema de educación cívica, de diálogo, de convivencia. Por eso es importante reivindicar el concepto de la educación pública. Ahora, no hay recetas universales para mejorar los servicios sociales, como la salud, la educación. Dígame usted qué tengo que hacer para mejorar ya aquí la educación en Barcelona. Pero sí hay algo que se puede adoptar, que es el tema de buenas prácticas. Es decir, todos los países
tienen buenas experiencias, sobre todo en frentes sociales. Si nosotros hacemos unos ejercicios para que las ciudades, por ejemplo, puedan reunirse como se reúnen ustedes, hablar de buenas prácticas en materia de salud pública, en materia de servicios sociales, en materia de movilidad, creo que esas son las mejores recetas, las recetas que ya han sido probadas y comprobadas y que le permiten a un determinado protagonista asimilarlas y aplicarlas. Pero, repito, lo fundamental en esto es que tiene que haber una conciencia sobre el tema de cuáles son los objetivos de las ciudades, y si esos objetivos son globales, pues tienen la manera de desarrollarse localmente. En el caso del conflicto colombiano, termino con esa referencia, la solución del conflicto fue un problema nacional. Fue el gobierno el que se sentó con las FARC en La Habana durante 4 años y acordaron los términos del final del conflicto. Pero el posconflicto es una responsabilidad de los entes territoriales. Son los alcaldes de los 282 municipios donde estaban las FARC que no han conocido la presencia del Estado, que no han conocido la presencia de un juez. Son esos entes locales y esos alcaldes los que van a tener que conseguir que la paz sea o no una realidad permanente. Para nosotros, y con esto termino, asomarnos a la paz ha sido como una bendición. Quienes hemos hecho política en Colombia en los últimos 50 años nos la hemos pasado asistiendo a los entierros de los compañeros que iban cayendo liquidados por la violencia. Yo mismo fui víctima de un atentado. A mí me metieron 13 tiros en un atentado en el aeropuerto El Dorado. Todavía llevo 4 adentro, con lo cual mi hermano, que es muy gracioso, dice que soy el político más aplomado de Colombia. Pero yo miro esto que está sucediendo en el país como un amanecer. Con la paz pasa un poco lo que sucede con el aire, que uno solamente lo aprecia cuando se lo quitan. Nosotros no teníamos la paz, ahora estamos a puertas de tenerla, espero que no nos la quiten. Muchas gracias.